Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pia y en este quinto episodio del podcast Japoneando con Mainichi no Pia quiero hablarles acerca de la inmersión al estudiar japonés y de las ventajas que este método tiene. Creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a mejorar mi japonés, así que por favor traten de escucharlo hasta el final porque al término de este capítulo les voy a compartir algunos de los datos que podrán servirles para que logren generar su propia inmersión en el idioma viviendo fuera de Japón. Lo más común al estudiar idiomas es inscribirte en una academia o contratando a un profesor para aprender lo básico, como la gramática, vocabularios, algunas frases comunes, etc. Pero personalmente creo que una de las cosas más difíciles al aprender idiomas es vencer esa timidez y nerviosismo que nos da al intentar hablar. Siento que la mayoría de las academias se enfocan más en enseñar el idioma desde una forma más teórica, porque es difícil dar con oportunidades donde puedas poner en práctica lo que vas aprendiendo de forma natural. Sobre todo al estudiar japonés, que es un idioma que no se usa mucho en Latinoamérica, salvo al ver anime o ver algo relacionado a Japón. Pero en la vida cotidiana es casi imposible estar en contacto con este idioma. Por eso, cuando intentamos hablar en japonés, nuestra cabeza está funcionando en español y cometemos el error de tratar de traducir palabra por palabra para intentar expresarnos. Ahí es donde el método de la inmersión es un súper buen aliado. Pero bueno, antes que todo, ¿qué significa la inmersión de idiomas? ¿Para qué sirve? Y antes de entrar en esa definición, quiero hacer una pequeña aclaración y es que yo no soy experta en el aprendizaje de idiomas. Simplemente soy una estudiante que ha probado varios métodos y en este podcast pretendo contarles mi experiencia y lo que a mí me ha servido, porque creo que también podría interesarles y servirles también. Entonces, habiendo dicho eso, en términos sencillos, la inmersión consiste en aprender un idioma a partir de la práctica diaria, al estar expuesto a este idioma en situaciones cotidianas en las que te veas obligado a utilizar el idioma. Lo más óptimo, por supuesto, sería poder ir a Japón y quedarnos allá durante un tiempo para empaparte en el idioma y la cultura y así soltarte, ¿no? Pero bueno, no es como llegar y simplemente agarrar la maleta e irte, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos generar esa inmersión viviendo fuera de Japón? En primer lugar, es necesario consumir contenido en japonés de nativos de forma frecuente. Mientras más te expongas al idioma, mejor, porque tu cerebro va a empezar a asimilar cada vez más el japonés y su pronunciación. Entonces, cada vez te va a sonar más natural. Personalmente, todos los días escucho entre 4 a 5 horas de japonés, ya sea escuchando podcasts o viendo videos de YouTube. Y la verdad es que eso me ha servido muchísimo. Y en segundo lugar, aunque sepas poco japonés, trata de usarlo lo que más puedas. Lo ideal para esto es llevar un diario donde al término de cada día puedas ir escribiendo tus impresiones y contar lo que te pasó durante el día. Algo así como una especie de bitácora, pero si es que recién estás empezando a estudiar y aún no sientes que puedas redactar tantas cosas, puedes empezar escribiendo cosas más sencillas, como por ejemplo escribir la fecha en japonés todos los días o cuando veas la hora, tratar de decirla en japonés o incluso intentar hacer la lista del supermercado en japonés. Entonces de esa forma puedes ir buscando estas palabras en el diccionario e ir aprendiendo, ¿no? Siempre se puede usar el idioma si te lo propones, aunque sea para ti mismo. El punto importante acá es que obligues a tu cerebro a usar el japonés lo máximo posible. No importa que te equivoques. Yo, por ejemplo, uso mi cuenta de Notion como diario y a veces en mi cuenta de Twitter voy compartiendo pequeños extractos de lo que voy escribiendo y así voy poniendo en práctica la gramática y vocabulario que voy aprendiendo. Lo que se busca con esto de generar tu inmersión en el idioma es que seas capaz de pensar en japonés. Yo creo que esa es como la clave y al menos personalmente ese es mi objetivo utilizando este método. Y las ventajas del internet son maravillosas, sobre todo porque hoy en día hay muchísimo material gratuito
disponible, hecho por nativos para que nosotros podamos estar en contacto con el idioma desde la comodidad de nuestro hogar. E incluso existen algunos espacios donde gente nativa está dispuesta a ayudarte con correcciones y a contestar dudas, como lo son algunas aplicaciones de intercambio de idiomas como HiNative o HelloTalk, por ejemplo. Y así que ahora les quiero contar sobre algunos recursos que más utilizo para empaparme del japonés a diario y generar mi propia inmersión. En primer lugar, la plataforma indiscutida que sería YouTube. A pesar de que hay algunos videos que no están disponibles para nuestra región porque están bloqueados, hay otros que sí se pueden ver fuera de Japón. Solo es cosa de que busques creadores de contenido japoneses que sean afines a tus gustos. Y bueno, una recomendación acá es que sea de un tema que te guste y ojalá que sea sencillo de entender. Por ejemplo, escuchar noticias en japonés es súper difícil porque usan una terminología algo específica y compleja de entender para nosotros que estamos recién partiendo. Así que les sugiero que busquen temáticas más sencillas y cotidianas, como por ejemplo streamers de videojuegos o bloggers japoneses que cuenten sobre su día a día de una forma más casual. Bueno, yo ya lo he comentado antes, soy una otaku feliz y orgullosa. Me encanta un actor de voz japonés llamado Ishikawa Kaito, así que siempre que puedo veo sus videos y transmisiones en vivo. Y es súper curioso porque al principio yo empecé a ver sus videos como para agudizar el oído, por así decirlo, y dejaba andando el video mientras hacía otras cosas. Pero me gustaron tanto sus videos que me volví mega fan. Y lo loco es que en abril, que fue cuando empecé a ver sus transmisiones en vivo, entendía súper poquito. Y de lo poco que podía entender, nunca alcanzaba a comentar nada en tiempo real porque claro, la conversación iba avanzando súper rápido y cuando terminaba ahí de redactar mi comentario ya habían cambiado de tema, entonces como que no valía la pena enviarlo, ¿no? Pero ahora me siento muy muy feliz porque al fin estoy entendiendo un poquito más. E incluso he sido capaz de sumarme a la conversación en tiempo real en el chat y también poder compartir mis impresiones después de los eventos en Twitter con otros fans. Entonces, wow, es maravilloso, les juro que es mega maravilloso. Así que si tienen algún idol o admiran a alguien que sea japonés, ánimo porque es posible expresarle tu apoyo. Bueno, igual veo otros canales de YouTube, como por ejemplo hay uno que me encanta que se llama Natsume Sanchi, que es de una pareja japonesa de ilustradores y sus videos son geniales, me encantan. Son súper simpáticos y activos en su canal, así que si quieren verlos les voy a dejar los links de estos canales de YouTube en la descripción del podcast por si los quieren revisar. Entonces, para cerrar este tema de YouTube y no seguir extendiéndome, mi sugerencia es que busquen contenido que les guste muchísimo, porque de esa forma se van a poder empapar del idioma mientras la pasan bien y al mismo tiempo se van motivando a seguir aprendiendo para justamente participar de estas conversaciones. El segundo punto sería podcast en japonés. Tanto en YouTube como en Spotify hay muchos creadores de contenido que hacen podcasts para estudiantes de japonés. Con el objetivo de desarrollar las habilidades de comprensión auditiva, así que algunos hablan más pausado para que sea más fácil de entender, otros hablan de forma normal para poder escuchar las conversaciones reales, porque igual, bueno, al principio lo ideal es tratar de escuchar un contenido básico y sencillo. Para esto hay 2 podcasts que me gustan muchísimo. Recuerden que les voy a dejar todos los links en la descripción del podcast. Y bueno, para niveles básicos hay uno que me gusta muchísimo que es el podcast mini de Yu Yu Nihongo, que lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Lo genial de este podcast es que son cortitos, son de una estructura gramatical bastante amena para principiantes y lo mejor de todo es que tienen la transcripción. Entonces en el video puedes ir viendo la escritura en japonés. Y eso igual te ayuda porque si no entendiste algo lo puedes ir buscando en el diccionario. Mi sugerencia para aprovechar al máximo este recurso es que primero escuches el podcast sin ver las letras
Y una segunda vez, cuando lo vuelvas a escuchar, anda leyendo la transcripción, porque así te vas a dar cuenta si realmente entendiste eso que decía realmente el podcast, y las palabras que no hayas entendido las puedes ir buscando. Así que es súper completa esa forma de estudiar con ese recurso. Y el segundo podcast básico que me gusta mucho es de un profesor que su canal se llama Nihongo con Teppei. Él en Spotify también tiene sus podcasts. Hay uno que es para principiantes y otro ya que es para niveles avanzados. Ambos se los voy a dejar en la descripción del podcast. Y ya para niveles más avanzados, Yoyo Nihongo también abrió un nuevo canal de YouTube donde habla mucho más como fluido, por así decirlo, y tiene muchas actividades como por ejemplo streamings. Últimamente también empezó a hacer streamings jugando, entonces es genial porque puedes conocer también a otros estudiantes de japonés. Creo que igual es una buena forma. Y bueno, para seguir hablando del tema de podcast, de qué forma lo puedes aprovechar para estudiar, mi recomendación es que trates de escucharlos tanto de forma activa como pasiva. ¿Qué significa esto? Bueno, la forma activa significa estar al 100% atento a escuchar y tratar de entender lo que se está diciendo en el podcast. Yo personalmente hay veces que voy pausando el podcast y voy anotando las palabras que no entiendo y las voy buscando, porque hay veces cuando escuchas como algo largo, por así decirlo en japonés, basta que una palabra que no la entiendas y ya es difícil captar el contexto. Entonces, a pesar de que no entiendas absolutamente todo lo que se está diciendo, hay algunas palabras clave, sobre todo los verbos, que te van a dar como una pista del contexto de la conversación. Y ya pasando a la forma pasiva de cómo escuchar este podcast, significa que estás haciendo otra cosa, que requiere tu atención mientras estás escuchando el podcast. El podcast pasa como un segundo plano. Como puede ser, por ejemplo, no sé, cuando vas manejando o cuando estás cocinando, que son actividades que requieren tu atención en eso, pero de forma pasiva aún así estás estudiando y agudizando tu oído mientras escuchas japonés. Personalmente, cuando estoy muy ocupada, trato de usar esta forma más pasiva. Siento que igual me ayuda y es un estudio mucho más relajado. Y bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que solo leyendo un libro o yendo a clases sin estar en contacto con el idioma de forma frecuente, en mi opinión, creo que no se puede avanzar mucho. Estar en contacto con el idioma es muy muy importante porque de esa forma vas a lograr imitar de mejor manera la pronunciación y vas a aprender a reconocer mejor los contextos y también los aspectos culturales que envuelven al japonés, porque son súper importantes estas pequeñas como sutilezas, sobre todo, por ejemplo, al identificar cuándo se tiene que hablar formal o más casual, o qué tipos de expresiones se pueden usar o no, según el contexto. Así que, en mi opinión, lo más importante, al menos para mí, es que todos los días yo me propuse escuchar japonés. Y personalmente les puedo decir, ya llevo más de un año con esto de escuchar lo máximo que pueda japonés, incluso música, creo que igual te sirve. Y de verdad siento que me ha ayudado mucho a familiarizarme con el sonido del japonés y a reconocer mucho más las conversaciones. Bueno, ya no me quiero seguir extendiendo, así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo, ojalá les sirvan las recomendaciones que les dejé. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast y en mi canal de YouTube. Así que si quieren compartir sus opiniones o experiencias relacionadas a la inmersión, los invito a dejar sus comentarios en el video de YouTube para que podamos conversar. Los leo en los comentarios y nos vemos la próxima vez para hablar acerca del examen de certificación del japonés, o más conocido como JLPT o JLPT, que por cierto es este domingo 5 de diciembre, así que mucho ánimo a quienes se inscribieron y vamos a darlo todo. ¡Ganbarimashou! Muchas gracias por escucharme hoy. Kite kurete arigatou gozaimashita. Mainichi no pia deshita. Bye bye.